Bueno. Ya estamos otra vez en línea. Esa es la segunda parte del video de la clase del día 26 de abril. Después de los 40 minutos estamos grabando la segunda parte en espera de que los jóvenes vuelvan a reintegrarse. Pues esa es la parte que tenemos que volver a integrarnos, ¿no? O sea, tenemos que volver a conectar. Nos quedan escasamente unos 10 minutos muy efectivos para poder dar la última parte de la clase. Muy bien, jóvenes. Pues ahora sí, sean bienvenidos otra vez a la clase. Vamos a retomar el punto donde nos encontrábamos. Muy bien. Entonces, estábamos hablando acerca de cómo las iglesias se estaban expandiendo para esos años. Es importante más o menos identificar los años en que esto sucedía. Estamos hablando del año 1525, que fue la primera diócesis. 1535 es el segundo. Para Chiapas llega en 1539. Prácticamente es un año en el cual uno de los frailes, Fray Bartolomé de las Casas, llega a hacer su aparición. Fray Bartolomé de las Casas, habría que ver de qué orden es. Si nosotros nos pusiéramos a investigar, vamos a investigar por acá. Fray Bartolomé de las Casas. Vamos a ver de qué orden pertenecía él. Dice que Bartolomé de las Casas fue un encomendero español y luego fraile dominico, ¿ya? Entonces, y ya luego después dice obispo de Chiapas, en aquel entonces territorio bajo la capitanía general de Guatemala. Entonces, fraile Bartolomé de las Casas era de la orden de los dominico. Entonces, él llegó a Chiapas prácticamente en esos años en que estábamos hablando. Vamos a ver cuándo empieza por acá. Viaje a Cuba, la matanza, reconoce sus encomiendas. Ok, dice... Ok, se le ofreció el obispado de Cusco, importantísima en aquel, pero las casas no aceptó. Así que... Fue consagrado obispo de Chiapas en el antiguo convenio dominico de San Pablo en Sevilla, actual iglesia de Magdalena, 30 de marzo. Luego después, Pablo tras la iglesia de Coqués. Aquí menciona... Bueno, fue en 1545 que menciona más o menos ahí. Ahora, nosotros teníamos por aquí 1539, que fue la primera que se instaló aquí en Chiapas. Bueno, luego después dice, con estas jurisdicciones la pastoral se fortifica y va definiendo el mundo eclesiástico novohispano, donde el mandato divino predicar el evangelio a toda criatura fue una divisa primordial. En cuanto al sitio donde habitaron y desarrollaron su labor, la arquitectura conventual, que así se empezó a llamar, y es correcto el término, de las tres órdenes, estuvo ajustada en lo general a la llamada traza moderada. Esa era la primera forma, si dijéramos, arquitectónica. Sus establecimientos estaban conformados por los siguientes espacios. Esta es pregunta de examen, jóvenes. ¿Qué espacios tenían
los conventos, espacios públicos, que pudiésemos llevar el área social, dedicadas al culto, que era otro espacio, y otro espacio era la enseñanza, dedicado al culto y a la enseñanza. Como el templo con sus diferentes secciones. Tenía el coro, número 1, el sotocoro, número 2, nave, presbiterio, altar, sacristía, confesionario, atrio, capilla abierta, capilla posa, cruces atriales, la escuela y el hospital. Esas son sus preguntas de examen. ¿Qué tenía un convento en aquel entonces? A diferencia de las primeras iglesias que se hacían, ya era un conjunto de varias cosas. No solamente tenía la iglesia. Este ejemplo lo podemos ver aquí en San Cristóbal. En San Cristóbal, si vamos a un convento o a Chiapa de Corzo, convento de Santo Domingo en Chiapa de Corzo. Mejor en Chiapa, porque en San Cristóbal hay coronavirus. Es más, ahorita se van a... Sí, prácticamente estos conventos, ahora sí, la parte buena es que tenemos conventos en el estado y podemos ir a verlos después del coronavirus y todavía... Creo que los conventos van a seguir viviendo y nosotros, quién sabe, ¿no? Pero ahí van a seguir. Pero de alguna manera vamos viendo qué es lo que tiene. Coro es 1, sotocoro son 2, nave son 3, presbiterio son 4, altar es 5, sacristía son 6, confesionario son 7, 8 con el atrio, 9 capilla abierta, 10 capillas posas, 11 cruces atriales, 12 escuela y 13 el hospital. 13 cosas que representaban a un convento. Entonces, prácticamente dice el privado compuesto por el convento y sus diferentes dependencias, que era algo que también era parte del convento. ¿Dónde estaban esos? En un lugar más apartadito, donde estaban ahora sí las personas que no tenían contacto con las personas que llegaban a la iglesia. Dice, compuesto de sus diferentes dependencias. Una era el claustro, las celdas, habían celdas, los baños, los refectorios, la cocina, refrigerador, bodegas y almacenes, salas de profundis y biblioteca. Esto no estaba abierto al público. Entonces, esta era la parte, la zona privada del convento. Luego después dice, además existían la huerta, el aljibe y los molinos. Todos estos espacios que estamos mencionando aquí eran lo que componía un convento. Y luego dice, en todos esos espacios se desarrolló la vida diaria de los frailes, mismas que estaba sujeta a la regla, que es el primer mandato que gobierna a una orden, y a la que se dirigen todas las consultas posibles y adicionalmente las constituciones, documento que hace referencia a en extenso a la vida cotidiana del convento. Ambos documentos, la regla y las constituciones, contienen los estatutos para la vida en común, señalando claramente que no existe la propiedad privada, que ante todo se debe ejercer la oración y la mortificación de la carne por el ayuno y la modestia. Estos instrumentos legislativos se señalan el gobierno de las comunidades, los aspectos materiales, espirituales y religiosos. Ahora vamos a ver más adelante los rezos, la vida diurna, el rigor, los horarios, frutas de alimentos, el mobiliario, las paredes. Dice, en cuanto a la salud de los frailes, debió haber sido buena. Los datos de los libros conventuales señalan que vivían hasta los 60
o 70 años a pesar de las condiciones poco higiénicas de la época. El aseo personal era relativo, no se acostumbraba al baño de manera rutinaria y además estaban con frecuencia en contacto con la población que padecía enfermedades contagiosas como la viruela y el tifus. De ahí la existencia de los hospitales y la enfermería para los frailes. Había boticas con remedios basados en hierbas medicinales, muchas de las cuales eran cultivadas por ellos en la huerta. Ahí empieza más o menos a verse que un convento no solamente iba a estar lleno de hombres. La muerte era el acto final de religioso que había dedicado su vida entera a Dios. Esta representaba un acontecimiento. Eran sepultados en el sitio elegido por ellos en el convento o bien en el que correspondía a su jerarquía religiosa. Las funciones de los conventos novohispanos y misioneros fueron muy diferentes a las de los europeos. Ante todo esto sirvieron como lugares de adoctrinamiento e instituciones catequita. En el siglo XVI fueron un centro de la cultura, pues fueron los frailes dedicados a gran parte de sus días a evangelizar y educar. También eran arquitectos y maestros de muchos oficios y artes y tenían a su cargo la traza de las poblaciones, de los caminos, de las obras hidráulicas y de cultivar la tierra con nuevos métodos. Para todas estas labores se valían de la ayuda de la comunidad. Los frailes participaban en la elección de la autoridad civil, organizaban gran medida la vida pública y ya. Entonces, en este apartado, en este artículo, no nos habla exactamente cuándo las mujeres empezaron a llegar. Sin embargo, independientemente que llegaron las mujeres a los monasterios, no tuvieron un gran impacto en la arquitectura. Vuelvo a repetir, todos los espacios que hablábamos de que tenía un monasterio fueron gracias a los mismos frailes. Ellos se encargaban de diseñar, de poner todas las celdas donde iba todo lo demás, pero no le preguntaban a las monjas, por así decirlo, oiga, ¿qué te parece? No había un consejo de diseñadores, eso no existía. Entonces prácticamente, ahorita por lo menos en la clase de hoy ya vimos cuáles eran los espacios, cuáles eran los estados en donde se empezaron a colocar, y ya en la próxima clase vamos a ver, bueno, también ya vimos hoy que a pesar de que habían mujeres que eran importantes en esa época, no tuvieron una repercusión arquitectónica grande, prácticamente casi nada, pero en la próxima clase vamos ya a empezar a ver cuáles eran esas características que diferenciaban a las tres órdenes, franciscanos, dominicos, ¿y cuál era el otro? Agustinos. En los agustinos, que fueron los últimos. Entonces, hay que ver cuáles fueron las diferencias arquitectónicas, porque cada una empezó en época diferente, con culturas diferentes. Bueno, eso ya lo estaríamos viendo en la próxima clase, jóvenes. Ahora sí les agradezco que se hayan reunido. La clase, vuelvo a repetir, queda grabada. Ya en los próximos días ya les paso el link. Ahora, ¿qué va a haber de tarea? Yo les voy a subir ahí en la plataforma la tarea, qué video hay que hacer un resumen, y con eso vamos completando su puntuación. ¿Sale, vale? Bueno, preguntas, respuestas, algo. ¿Quién va a invitar el desayuno? Yo ya desayuné. Ya los tenían acostumbrados a que el desayuno cada domingo y que no sé qué. Ya se extraña el chicharroncito. No, hombre, pues, ya ven, ¿para qué los malacostumbran? Bueno, sale, jóvenes. Ahí nos estamos viendo, prácticamente nos vemos la próxima clase. Espero que se puedan reunir nuevamente, que no haya ninguno enfermo, crudo. Pero bueno, sale. Entonces, dejamos de grabar. Nos vemos después en la próxima. Sale, jóvenes. Váyanse a su próxima clase. Dale. Dale.